escuchar a la doctora Susana Brauner, que es directora de la Diplomatura Superior en Estudios Judeo-Árabes de la Universidad de 3 de Febrero. Ella tituló su trabajo, como pueden ver ahí en el índice que tienen, El escribano Israel Habas, la trayectoria de un judío alepino y peronista, 1922-1997. Ya el título es, por lo menos, convocante, hasta podríamos decir provocador, ya que no se suele poner adjetivos tan fuertes desde los Yo me voy a enterar junto con ustedes de muchos detalles de Israel Habas, gracias a lo que también anhelo escuchar como ustedes a la profesora Brauner. Quiero decir, no conozco el trabajo previamente. Él fue como miembro de la delegación argentina de las Naciones Unidas en 1947, justo antes de la fundación, mientras estaba discutiendo la fundación del Estado de Israel, designado para asistir por el gobierno peronista. Entonces creo que lo que nos va a dar a conocer la doctora Brauner es una biografía con sus análisis de abordaje para este personaje que es bastante desconocido para la mayoría de nosotros y que nos va a resultar muy atractivo conocer. Brauner es doctora en ciencia política y dirige, como les marqué, la Diplomatura Superior en Estudios Judeo-Árabes de la UNTREF. También es investigadora, es profesora, y sus principales temas de investigación se relacionan con las migraciones tanto del mundo árabe como del mundo judío en el siglo XX y en el actual. Se trabaja hasta el presente. Tiene varios libros, muchos capítulos de artículos en distintos libros, y les voy a mencionar La ortodoxia religiosa y el pragmatismo político, los judíos de origen sirio y los judíos de Alepo en Argentina. Bien, empiezo. Esto es, yo entrevisté a Fortuna Soaya, que fue su mujer, la entrevisté ya en el 99, después entrevisté a otros familiares, pero fíjense lo que dijo, así es como para entrar claramente que él era peronista, digamos, durante el primer gobierno peronista y hasta fines de su vida en concreto. En realidad yo lo que voy a hablar ahora es hasta los años 60, acoté, digamos, la presentación hasta los años 60. ¿Qué dice él? Mi marido fue el primer judío peronista sefaradí que conocí en la época. No era común, pero tenía otros amigos. No era militante, pero admiraba a Perón y Evita. El primer día que salimos era un 17 de octubre y me llevó a la Plaza de Mayo. Bien. Fue bien claro, fue bien claro. Pasamos. Bien claro, bien. ¿Qué es lo que voy a analizar? El recorrido transitado por Israel Habas hasta fines de los años 50, un judío de origen alepino que cursó sus estudios secundarios y universitarios como alumno libre, debiendo trabajar durante largas horas hasta recibirse de abogado y escribano. La historia de vida de quien fuera designado por el primer gobierno peronista como miembro de la delegación argentina ante las Naciones Unidas en 1947, al tiempo que se discutía la histórica creación del Estado de Israel. Sigamos. Ahí estaba la foto, después la voy a mostrar mejor en la ONU. Bien, una biografía que ha generado muy poco interés académico, lo decía Gabriela, se lo conoce poco, no es que no se lo nombra, Renan Rein lo nombra, pero digamos como uno más, entre otros. Fue contador del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, el IAPI, en Nueva York, conocedor de varios idiomas, francés, inglés y árabe, autor de interesantes libros y reportajes en los cuales algunos nos vamos a basar, ya vamos a ver. Con una fuerte identidad alepina, digamos, una fuerte identidad alepina, apoyo al Estado de Israel y al peronismo. Esa era su identidad. Bien.
Una historia que refleja también una de las experiencias de los argentinos de origen judío y sirio que se mantuvieron al margen de la ortodoxia religiosa, no de su identidad como alepinos, sino lejos de la ortodoxia religiosa, bien, y que apoyaron al justicialismo, al peronismo, desde los años 40 en adelante durante el siglo XX, durante toda su vida. Bien, ¿en qué nos basamos? En el método biográfico que da lugar al estudio de la presencia de los individuos en la vida política y social, y bibliografía académica sobre la temática, la prensa nacional y étnica, los libros escritos y reportajes realizados por Israel Habás, en entrevistas a quienes lo conocieron y en el material de archivo puesto a disposición por su familia. Bien, nació en el 1922, fue el segundo hijo de 9 hermanos de una familia judía de Alepinos. Bueno, cursó sus estudios, lo sabemos, se recibe de abogado, procurador y luego escribano nacional de la UBA, cursa especializaciones en auditoría pública contable en Columbia University en Nueva York y en el juicio criminal por jurados en la New York University. Entre otros cargos, fue miembro de la delegación, que fue lo que aumentamos, se desempeñó como, todo esto podemos ir, participó como observador en numerosas conferencias internacionales, visita a Nueva York, Habana, Londres, París, etc. Es el conocimiento de varios idiomas que le va a abrir las puertas justamente a estos cargos como observador, como consultor. Más tarde hace una licenciatura en religiones comparadas en la USAL. Sigamos. Se casó en marzo del 55 con Fortuna Suaya, que era argentina y judía de origen damasquino o damasceno. Bien, contrajeron matrimonio en el Gran Templo de Paso. Cuando era el gran rabino Blum, que era asesor en asuntos religiosos de Perón, en 1955. Bien, Fortuna, bueno, ya leí antes lo que me dijo Fortuna, pero asegura que Habás fue el primer judío peronista, sefaradí, y esto importante, formaron un hogar donde se hablaba castellano y árabe, bien, donde se respiraba peronismo. ¿Qué dice su hija? Era un sefaradí practicante moderno, dice, no es que era practicante moderno, no era ortodoxo, y un peronista con convicción, sin tapujos, siempre lo expresó más allá de la proscripción al peronismo. Esto lo dijo hace poquito. Bien, escribió 2 libros, que es lo que vamos a analizar. Bien, uno es Juicio criminal por jurados, de 1953, que es una versión taquigráfica de una conferencia que realizó Habás en Nueva York frente a estudiantes estadounidenses y sudamericanos. Se publica en Buenos Aires en 1953, en épocas del segundo mandato del presidente Perón. En este texto, el autor propone una reforma al sistema procesal argentino y se muestra partidario del sistema oral en causas criminales. Ese era el objetivo, pero al mismo tiempo, ¿qué vemos? Expresa su apoyo a las políticas del gobierno peronista, su admiración por la gestión de Perón e identificación con las principales banderas del peronismo. Sigamos. Acá está. Esto es un párrafo del texto. Pero el presidente Perón, de grandiosa preparación y energía, está propendiendo a la reforma de nuestros códigos procesales. La doctrina y obra del conductor de la nueva nación ha trascendido por su magnitud y por sus proyecciones las fronteras de la patria, impresionando y conquistando la simpatía y voluntad de los que luchan por obtener el bienestar interno, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bien, sigamos. En este mismo libro, Habás resalta, por lo tanto, el liderazgo de Perón, su obra tanto a nivel nacional como internacional. Hace referencia a la Constitución del 49, donde lo que nos está afirmando que en Argentina no hay discriminación, y el autor sostenía que la Argentina era un modelo a imitar entre otras naciones. Más allá de eso, demuestra, en esta misma conferencia, habla de la interreligiosidad, ¿bien? Destaca como positivos los valores religiosos que compartían judíos y cristianos y la sabiduría de la cultura árabe. Sigamos. Subraya las ideas de caridad, perdón, amor y redención cristiano en contra del espíritu vengador, haciendo hincapié en la ley talmúdica
que influyó en Jesús de Nazaret, que como descendiente de hebreos había bebido de sus fuentes talmúdicas en su juventud. Se muestra como conocedor de la sabiduría popular árabe y su idioma. Hace alusión a un refrán que cita primero en árabe y transcribe en letras latinas. ¿Lo querés leer? O sea, que tienes que darle un sorbo al anís para saber si es bueno o malo. Bien, en ese mismo texto, en el 53, en breve deja en claro su fuerte identidad peronista. Es muy antiguo ese árabe que habla, es viejísimo. Es de él lo repite de los años, y bueno, claro, de los abuelos. Sí. En breve deja en claro su fuerte identidad peronista, su reivindicación de los valores religiosos cristianos y judíos y su admiración por las tradiciones árabes. Sigamos. Bien, estamos hablando de los 50. Bien, este es el libro. Bien. Acá tenemos otro libro que él escribe después, de la época peronista, cómo justamente analiza su participación cuando se declara, digamos, cuando se decide la división, claro, en la partición y después la independencia. Digamos, ¿por qué dice que lo escribe? Porque esto lo escribe en el 59, ¿no? A recordar un episodio memorable de la historia del Estado de Israel en su hora inicial, en el nacimiento político-jurídico en el concierto mundial, que va a analizar los principales aspectos y protagonistas que hicieron posible o también boicotearon el plan de partición de Palestina y la declaración de la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. ¿Con quién estaba vinculado? Con el que era vicepresidente, el doctor Corominas, que era de origen socialista. Con él va a estar, digamos. Demuestra su profunda identificación con el naciente Estado judío y la justicia histórica de su fundación. Todo ello está tratado y acompañado con fuentes históricas muy ricas, tales como correspondencia, reportajes, discursos y documentación de la época. Sigamos. Si bien es notable que Habás hubiera preferido que la Argentina votara a favor de la partición, también sostiene que ante los antagonismos expresos entre Arce, el presidente de la delegación, que era pro-árabe, y el de Corominas, que era pro-judío, era lógico que la Cancillería se expidiera a favor de la abstención. Bien, ajustándose, y ahí lo justifica, la tercera posición, que es la tradición política exterior peronista. Bien, sigamos. Y acá esto es muy interesante cómo analiza el tema del conflicto árabe-israelí. Estamos en el año 59. Describe a judíos y árabes como antorchas de progreso y de crisol de culturas, como dos pueblos que han convivido durante siglos como hermanos. El principal enemigo para él eran las potencias coloniales y sus grandes intereses. Gran Bretaña como una nación calculadora y siempre gobernada por clases imperialistas, como un país que en su intención de ser el único amo de Oriente fue fomentando el odio y el rencor entre árabes y judíos, entre pueblos hermanos en lucha fratricida por el hábil manipuleo de intereses europeos. Sigamos. Un Reino Unido que, guiado por intereses egoístas y particulares, él dice, bueno, sigue con eso, trataba de perturbar y acrecentar el odio entre los dos pueblos hermanos, ligados desde el comienzo del mundo por vínculos de historia, de sangre, de costumbre y hasta idioma, se refiere a los judíos sefaradíes de habla árabe. Bien, según Habás, los árabes luchaban sincera pero erróneamente, instigados por potencias foráneas interesadas. Por ello instaba a ambos pueblos, árabes y judíos, a deponer las armas. Tanto uno como otro han realizado actos de heroísmo en el campo de lucha y Dios quiere iluminar a esa parte del mundo para que cese de una vez de vertirse tanta sangre joven, altiva y generosa de pueblos hermanos. Bien, bueno, este es el libro del que hago mención. Bien, sigamos. Reflexiones finales. Llegamos. La relación entre el peronismo y los judíos ha despertado la atención en numerosos ámbitos, en el académico, en el periodístico, artístico y en la misma opinión pública tanto a nivel nacional como internacional.
En general, y más allá de los debates, matices o diferencias, se da por sentado que el primer peronismo no logró inspirar mayor confianza ni en el liderazgo de la colectividad judía ni en la mayoría de los judíos del país. No obstante, Renan Rein también destaca la trayectoria y el apoyo brindado por muchos de los judíos que adhirieron al justicialismo desde distintas áreas, tanto sindical, empresarial, intelectual, etcétera, en los medios de comunicación. Sigamos. De todos modos, la mayoría de los peronistas y judíos estudiados por Rein son de origen ashkenazí, y en general figuras que ya habían demostrado algún interés político o temas sindicales, sociales, etcétera, o en las variantes de izquierda. En este marco se consideró relevante dar a conocer el recorrido transitado por Israel Habás, es decir, un argentino sefaradí con raíces alepinas, orgulloso de sus propios orígenes, árabe parlante, conocedor de las tradiciones mesoorientales y que fue funcionario durante el gobierno peronista, admirador del general Perón y Evita, que apoyó fervientemente la creación del Estado de Israel y que además consideraba a árabes y judíos como pueblos hermanos. Una perspectiva, como él mismo planteaba, que surgía de los años de convivencia que habían compartido en sus tierras de origen. Sigamos. ¿Es acaso el único alepino? ¿Es el único sefaradí? Bien. Es una pregunta que seguramente me iban a hacer. Bien, en general, los argentinos de origen sirio prefirieron mantenerse al margen de la política doméstica, no solamente con Perón, sino después de Perón. Eso es como la tradición, la ortodoxia, antes y después del primer gobierno peronista. Sin embargo, de acuerdo a su familia, si bien eran pocos, no era el único peronista sefaradí. No era el único. Yo, de acuerdo a mis entrevistas, muchos de los judíos de origen... Ustedes saben que el rabino Blum, hasta el año 51, fue el gran rabino de la comunidad alepina y después pasa al Gran Templo de Paso. ¿Qué me dicen mucho en mis entrevistas? Muchos de los judíos de origen alepino, después de la renuncia del gran rabino Blum al rabinato de Congregación Sefaradí en 1950 y su designación en el Gran Templo de Paso, continuaron su relación con él, visitándolo o realizando sus ceremonias religiosas tradicionales bajo la supervisión del rabino en el Templo de Paso, como lo hizo el mismo Habás. Los Teuwel también siguieron en relación con él. De hecho, hubo un grupo de judíos alepinos que propusieron al rabino Blum como el gran rabino de toda la comunidad judía, entre los cuales había alepinos. Una historia, bueno, y digamos esto para finalizar, una historia que refleja una de las experiencias de los argentinos de origen judío y sirio que se mantuvieron en los márgenes de las instituciones comunitarias alepinas y o de la ortodoxia religiosa y que apoyaron al justicialismo desde los años 40 en adelante durante el siglo XX. Una más, sí, y acá tengo unas fotos. Acá está Habás en la ONU, ¿sí? Habás en la graduación del Columbia University, cuando se casa con ¿sí? Habás acá con Hugo del Carril y Alberto Castillo, algunos lo deben conocer, bien. Y este es Juan, que también era del núcleo, Adolfo Juan, que era del núcleo, pero digamos que, según me dijeron, también era peronista. Bueno, con esto terminé. Muy bien.